Dar comienzo. Félix, Eh, muy buena noche, le escucho. buenas noches, que Dios les bendiga. Hermano, es un gusto charlar nuevamente con usted y ocupar estos medios de comunicación, porque esto nos sirve para predicar al Evangelio a los cuatro vientos y queremos utilizar algo que el Señor ha provisto en estos tiempos, que es el medio de comunicación por medio de Internet. Así que muy buenas noches, hermano. ¿Se puede presentar usted, hermano, directamente de Buenos Aires? Adelante, hermano Héctor. Bueno, buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Soy Héctor Catani y aquí estamos en la capital federal, en Buenos Aires, y sufriendo un poco porque los otros días me llevó 10 minutos entrar, ahora me llevó 4. Voy progresando, pero sufrí bastante para tomar este contacto. Gracias, hermano. Es un gusto charlar con usted y en estos tiempos. Recordamos que acá el norte argentino, o sea que de la República Argentina, que anduvo usted mucho tiempo trabajando acá en la obra del Señor, en esa gran empresa que el Señor ha puesto a sus hijos. Y queremos decirle que en esta noche le damos la bienvenida, hermano, y se nos puede contar algo de esa gira por acá, por el norte argentino y la gran región, porque anduvo por Tilcara, por Humahuaca, por esos sectores. Adelante, hermano, nos puede contar su experiencia allí en esos tiempos. Mi llegada al norte de Argentina fue en el año 1997. Y mi primera aparición fue en la provincia de Salta y precisamente estuve en Campo Quijano. Ahí fueron mis 3 primeros días de prédica en el año 1997. Lo que sucedió que por aquellos tiempos yo tenía una muy hermosa amistad y compañerismo en Cristo con la hermana Dorotea Sanford. Y Dorotea Sanford, para ese tiempo que yo le conocí, ella tenía 73 años de edad. Y ella había llegado a Salta en el año 1948. Había llegado con su esposo y se instaló en Rosario de Lerma. Yo no sé si los que nos acompañan podrán ver, pero ahí tengo una foto de ella. Esto que estoy mostrando es una copia de la tarjeta misionera. Del otro lado está escrita en idioma inglés y abajo tiene una anotación que fue hecha por la hermana Dorotea Sanford. Su esposo, que no lo conocí, se llamaba... Llegaron con la Misión Bautista Conservadora en el año 1948. Para los que nos están viendo y son de la región, 6 meses después llegó el hermano Roberto Grillman, papá de David, entonces Dorotea tenía 73 años cuando yo le conocí y por varios años ella me fue pidiendo que yo pudiera ir al norte para ver qué había quedado del trabajo que ellos habían hecho desde el año 1948 al 1961. En ese año 61 ellos vinieron aquí a la provincia de Buenos Aires, en la zona de Martínez, y acá hicieron unas iglesias, varias iglesias hicieron acá. Pero ellos trabajaron, para los que son de Salta, trabajaron ahí en Rosario de Lerma, ahí tenían su casa. Ellos estuvieron en los comienzos de la obra en Campo Quijano, trabajaron en Coronel Moldes, toda esa zona de Chicoana, y hasta en los últimos tiempos habían ido hasta Cafayate, porque yo llegué a conocer algunos frutos que ellos tuvieron allí. Y bueno, en el año 1961 ellos vinieron a Buenos Aires y ya cuando ella era anciana me insistió mucho para que yo fuera a ver, y así fue que llegué al norte de la Argentina, a la provincia de Salta, año 1997. En el mes de enero del año 1999, desde Salta me invitan para ser el predicador en un campamento en Campo Lozano.
Y eso fue realmente algo impactante para mi vida, ya que toda esa década del 90, yo todos los años en el mes de junio iba por los Estados Unidos predicando la palabra, dando muchas conferencias allá, y eso lo hice durante esa década. Pero al final, en el año 99, conozco Jujuy, y como se dice, eso fue un amor a primera vista, ¿eh? Y entonces allí comenzamos con ese trabajo en los campamentos. Muchas de los varones y mujeres jóvenes eran hijas de pastores, de misioneros, y ellos fueron los que hablaron a sus padres sobre mi estilo de predicación, y así fue que me empezaron a invitar en las iglesias, y de ese modo yo aterricé en el norte, en la provincia de Jujuy. Seguramente ahí, hermano Félix, donde usted está, en Calilegua, ahí está una hermana que es Lilian Margarita López, ¿eh? Y Lilian fue la que fue a buscarme con un hermano Raúl Tumburú, fueron a la terminal de Jujuy, a la vieja terminal a buscarme. Y por largo rato buscaban a un predicador viejo, pero yo tenía 36 años por ese tiempo. Hasta que me vieron con una Biblia en la mano y la cara de creyente y se animaron a hablarme, y de ahí llegué al campamento directo a predicar, directo al púlpito. Y así comenzó, hermano, un trabajo de 20 años en la provincia de Jujuy. 16 años de esos ininterrumpidos. Ahora por motivos de salud y eso no estoy yendo, pero ese es el comienzo de mi historial con la provincia de Jujuy. Muy bien, hermano. Un lindo reportaje. Qué memoria podemos decir que tiene usted para acordarse la fecha. E inclusive hablando de la obra en Calilegua y también del campamento de Río Lozano. Yo trabajé mucho tiempo con el hermano misionero Roberto Griman, padre de Ricardo. Hicimos varios campamentos, hicimos muchos campamentos con él. Él era el director del campamento y yo era el encargado de deporte y a su vez era encargado de la música también del campamento. Así que lindos recuerdos con el hermano Roberto Griman. Y luego pasó un tiempo y se tuvo que jubilar el hermano Roberto Griman. Y en la zona quedó el hermano Ronaldo Olson y su esposa. Quedaron ellos. Y bueno, al final en el 85, ellos ya se jubilaron y de ahí en adelante se fueron a Estados Unidos. Así que qué lindo recuerdo, hermano, y seguramente Lilian Margarita López de Calilegua, seguramente también va a ver el video, el contacto por este medio y le va a mandar un saludo. Quiero decirle, hermano, que Masi Riquelme, nos dice, hola pastor, está comunicándose en estos momentos. Masi Riquelme nos está saludando, nos está diciendo, hola pastor. Bueno, desde acá nosotros queremos enviar un saludo y espero que usted también le salude a Masi Riquelme. Él es un hermano en la fe y principalmente ha servido mucho al Señor a través del instrumento de la guitarra y es un directivo de la comisión de Boca Junior, en la actualidad. Usted dice Román Riquelme, me dice, usted me está hablando de Román Riquelme, que es un directivo de Boca Junior. No, Maxi Riquelmista, o sea, él se puso ese apodo, pero él tiene el mismo apellido que usted, él es Ramírez de apellido, y se pone Riquelmista por la admiración de Riquelme, pero forman parte hoy de la misma comisión. Ah, qué bien. Entonces, desde acá nosotros vamos a decir, bueno, Boquita campeón, entonces, ya que el hermano Maxi está allí, así que le va a decir Boca campeón. Sí, y hermano Félix, en el año 2000, sí. por segunda vez yo fui al campamento de Lozano como predicador. Y un día sábado, ya era el final del campamento, y el hermano David Grillman me dice, mira, necesito que me ayudes con una predicación en una ciudad que se llama Humahuaca. Para ese tiempo yo solamente había oído en una canción nomás el nombre de Humahuaca, no conocía. Y entonces salimos un sábado, me dice él, mira que no vas a tener tiempo ni para comer, dice, tenemos que salir ya, porque están precisando el mensaje
y más o menos vamos a estar allá en unos 40, 50 minutos. Salimos desde Lozano hacia Humahuaca y llegué y prediqué la palabra. Había una gran cantidad de pastores y prediqué como 3 mensajes ese sábado. Al final del sábado, un hombre muy mayor de edad, para mí después como un héroe de la fe, su nombre era Don Natividad Ramos. Y Don Natividad Ramos vino y me dijo estas palabras, se presentó y me dijo, dice, yo noto que usted ha tolerado la altura. Para los que no saben, Humahuaca está a 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, dice, usted podría estar muy bien en Abrapampa. La primera vez que escuchaba ese nombre. Entonces le dije, bueno, le digo, si hubiera alguna oportunidad en el futuro voy a poder ir. Y así fui. Tiempo después fui a Abrapampa y ahí se abrió la puerta de la Puna para mi trabajo, la Puna jujeña. Ahora Abrapampa está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y entonces allí comenzamos una personas y en ese salón solamente entraban 180 y muy apretaditos. Allí, entre otros que creo que puede estar mirando, lo conocía el hermano Alejandro Cubas, en ese año 2000. Y bueno, y allí vinieron varios pastores de la Puna, así que recibí varias invitaciones y comencé a hacer todo un trabajo hasta donde termina la provincia de Jujuy, que es Ciénega, la zona a veces conocida como Paicone, pero ahí está Ciénega, Misarrumi, también está Cusicusi, está Loma Blanca, está San Juan y Oros. Bueno, toda esa geografía la conozco como la palma de mi mano, porque después estuve 11 años consecutivos predicando en toda esa región, y algunas de esas poblaciones tienen 100 habitantes y menos también algunas, ¿no? Y buscando las almas, predicando el evangelio, y con el mismo misionero David Grillman, en el 2001 por primera vez llegué a Río Mojón, Bolivia. Luego, con el paso de los años, fuimos preparando algunos estudiantes en el seminario en Tucumán y también en Humahuaca y Tilcara. Entre ellos está el hermano Gregorio Flores Aberli Cantica, y hay otra cantidad grande de hermanos, pero ellos fueron los que empezaron a llevar la palabra a Bolivia y se metieron a 30 kilómetros adentro en unas localidades que se llaman Ovejería, San Antonio, Esmoruco, y todo eso es más o menos 1 hora y media, 2 horas de Tupiza, que es una de las ciudades grandes. Es decir, que toda esa gente de esos pueblos que no son conocidos por los bolivianos, porque son pueblos que están perdidos entre los cerros y de pocos habitantes, esa gente por varios años vino a escucharme predicar en Ciénega, y así Dios fue abriendo camino, y hoy los hermanos han establecido obras allá, ¿no? Así que eso en cuanto a la Puna. Y luego le voy a contar que en el año 2003 hicimos nuestra primer conferencia, Ganadores de Alma. Ese ha sido un título, un distintivo, algo que nos distinguió como bautistas todos estos años de Ganadores de Almas. Y la última semana del mes de julio del año 2003, cuando estaba haciendo hasta 2 grados bajo cero, allí en Jujuy, en la capital, con la iglesia que recién comenzaba, Jesucristo la única esperanza, su pastor es don Damaso Armella. Ellos venían de la iglesia, una iglesia histórica también, allí en San Salvador de Jujuy. Y con ellos comenzamos una conferencia y trajimos 17 personas de Estados Unidos. No los trajimos, en realidad ellos se enteraron del trabajo y vinieron para apoyarnos. La mayoría de ellos, casi todos, no los conocía yo. Pero entre ese grupo vino un trofeo muy importante, que fue el pastor Joel Romero. Pastor Joel Romero sirvió al Señor durante 29 años en el norte de Argentina, Salta, Jujuy y Tucumán.
Sí, 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 Para ir exactamente. atando la historia, hermano Félix, en el Sí. año 61, cuando los Sanford se vienen para Buenos Aires, ellos llegaron a estar juntos un tiempo con Joel Romero y su esposa Sara. Sí, Y sí. después que tuvieron un tiempo juntos, o sea, como que Joel fue la continuación de ese trabajo. Exactamente. Después de 29 años, Joel hizo iglesias en Tucumán y hizo también iglesias allí en Salta, Sí. en esa zona de Güemes, todos esos lugares por ahí establecieron obras. Y luego Joel se fue a Venezuela 6 años y creo que allá ya se jubiló. Cuando yo lo conocí a él, él tenía 73 años, pero él Uh, era un predicador de fuego. Y era muy emocionante porque en esa conferencia llegaron varias personas mayores que habían sido almas que él ganó en las campañas evangelísticas. Le repito, eso fue la última semana de julio del año 2003 y para sorpresa de todo el pueblo jujeño y de nosotros mismos, tuvimos hasta 404 personas. Le alquilamos el lugar a ver si recuerdo bien, se llama misión misionera, algo así. El pastor era Flores y el edificio está ahí en esa avenida donde está el estadio 23 de agosto. ¿Mm? sí, 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 Este, Jujuy, sí, y sí, a exacto. ellos le alquilamos, hicimos 3 días de conferencia, fue algo tremendo con 400 personas. Creo que nunca se había visto ese número en las conferencias en Jujuy. Ah, Así que bueno, ahí comenzamos. Sí, y le tomo ahí un par de minutos y de ahí después yo conocí un gran hombre de Dios que se llama don Raúl Barros. ¿eh? Don Raúl Barros fue el pastor en San Pedro de de San Jujuy. Pedro, sí. Y hace algunos años que no sé de ellos. Hay muchos que no sé si están con el Señor o no, no tengo información. Pero don Raúl Barros y su esposa, doña Asunción, un matrimonio realmente de una enorme bendición para mi vida. Y allí comenzamos a predicar y otra sorpresa, todas las reuniones, esa iglesia estaba llena, venía gente de todos lados. Y hasta recuerdo una noche de tormenta que por la ventana abierta el viento entró y embolsó, el techo tenía esos telgopor por dentro, ¿vio? Y voló todo Sí, eso. Y yo seguí predicando y la gente no se movió, estaba mojándose afuera. Y allí entre todos esos hermanos, era joven, estaba el profesor de matemáticas y hoy pastor también, Héctor Colqui, que tiene una obra allí en San Pedro de Jujuy, sí, sí, ¿no? perdón. Bueno, Sí, lo después conozco. fuimos para predicar en La Mendieta, varios años predicamos, incluso hemos armado esa carpa histórica que tenían los bautistas. Luego estuve en Fraile Pintado, ahí en la iglesia de San Francisco, llegué a predicar hasta 89 mensajes, como en 3 años que fui ahí. El Qué último fue lindo. el casamiento de David Vázquez y Esther. Así que eso era el año 2001, exactamente el Sí, 20 de sí. enero del 2001. Y después pasamos a Calilegua, hermano, y allí Amén. en un taller de carpintería, posiblemente esté viendo el hermano o algunos de esos hermanos con las Sí, cáscaras de los árboles, ¿vio? sí, Y unos blocs, se pusieron los blocs y las cáscaras de los árboles como asiento, y ahí comenzó la iglesia en Calilegua, donde está el hermano Rolando Arias. sí, Y yo sí. prediqué ahí, no teníamos nada, de nada, de nada. Y después prediqué con el tiempo ahí en la iglesia de Calilegua, donde fue pastor don Mario López. Sí, sí. De ahí, hermano, por muchos años empezamos a ir a Valle Grande, toda esa zona. Entramos a las Yungas y empezamos todo de Valle Grande, San Francisco, el Valle Colorado. Varios años prediqué en las conferencias del Valle Colorado. Y luego fuimos a Santa Ana, Caspalá, y si pegamos la vuelta por allá, Cianzo, ¿no? Y a Humahuaca, donde estuve predicando 11 años, ¿no? O sea que hay bastante historia y bastante sudor y lágrimas en el trabajo que hicimos.
y enormes bendiciones de Dios, conocimos a gente maravillosa, vimos la mano y el poder de Dios obrando en todos esos años. Amén. Y ahí de Humahuaca, hermano, nos metemos para el lado de Iturbe, siendo hacia arriba. Y ahí hemos predicado varios años en las conferencias con don Eustaquio Cruz. Después en Pueblo Viejo llegué a predicar hasta el aniversario número 50 con don Gregorio Ramos, con Pedro Ramos. Ellos son muy ancianos, pero viven todavía. Y luego, hermanos, fuimos toda esa zona de Casillas y llegamos hasta Iruya, que solamente a Iruya se entra por Jujuy, pertenece a Salta, pero solo se entra por Jujuy, y después de ahí caminando hacia arriba. A mí me llevaba 4 horas la caminata, otros lo hacían en menos tiempo. Llegamos hasta San Isidro, varios años. Y de ahí hemos preparado gente para el ministerio como Ricardo López. Hemos predicado en Varas, donde el pastor también, Frites. Todos ellos eran chicos de 17 años que estudiaron la Biblia con nosotros y hoy son pastores en esos lugares. Hasta ahora está Venancio, Licantica, Yana Brapampa, Jorge Chañi en La Quiaca. Todos esos fueron alumnos nuestros en el seminario, todos jovencitos, hermanos, algunos menores de 20 años. Entrenamos esa gente. Y luego estuvimos trabajando muchos años en la conferencia en Tilcara con la familia Lima, una gente maravillosa, hermanos, y Lalo Lima. Su nombre es Alexi, pero para nosotros es Lalo. Y él con 14 años yo empecé a trabajar ahí, y él vino a estudiar al seminario en Tucumán y hoy él es el pastor en Tilcara desde hace unos cuantos años, y él es el que organiza la conferencia bautista Ganadores de Alma en el mes de abril desde hace ya 18 años de eso. Así que ahí tiene una síntesis de nuestro trabajo por la provincia. Muchas gracias, hermano, muy amplio su reportaje, y queremos decirle a todos los hermanos que se están comunicando, en estos momentos hay saludos del hermano de Cochabamba, Bolivia. De Cochabamba, Bolivia nos están saludando al pastor Héctor Catani, y luego está Freddy Ruth Alvarado también, que nos dice buenas noches, pastor, y bendiciones. Así que luego está Rosario Müller. Dios le bendiga ricamente, hermano. Saludos desde Salto. Luego está también Margarita Aramayo, nos está viendo. Queremos saludarle nosotros a Margarita Aramayo, gracias por ponerse en contacto. Luego Cristian Fernando Abam también nos está viendo, de acá lo mando un cordial saludo también para Cristian Abam, Cristian Fernando Abam. O sea que, por ejemplo, si usted conoce, por ejemplo, a Margarita Aramayo o luego a Rosario Müller, sí. ¿Qué le parece? Sí, Rosario Müller es una gran mujer de Dios. Ella es de la ciudad de Salto, Uruguay. Allí en esa ciudad es donde yo he nacido, y ella ha trabajado conmigo ahí tiempo, y hemos hecho juntos el programa La Hora Bautista en Uruguay. Amén. Salíamos por una emisora que se llama Del Parque, y el dueño de la radio no nos cobraba nada, y todos los sábados, desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana, predicábamos. En el YouTube hay varios videos de ese tiempo, eso fue hasta el año 2017. Así que le mando los saludos a la hermana Rosario y el nombre de ella, a todos los hermanos ahí de la ciudad de Salto, Uruguay. Amén. Y Freddy y Ruth, ellos, Freddy nació en Bolivia, Ruth nació en Humahuaca. Ella es nieta de don Valero, que ya está con el Señor, pero fue un gran protagonista en la obra de Dios. Y ellos viven allá en el sur de la Argentina, bien al sur, allá están. Y no recuerdo quién era de Cochabamba que nombró usted que estaba ahí. Sí, bueno, de Cochabamba me dice que puede ser Héctor de Cochabamba, nos está saludando. Ya me fijo bien, a ver, vamos a ver acá. Dice, también, a ver... luego dice, acá hay una, Omar Paricagua, Dios le bendiga, pastor, dice. ¿Él puede ser de Cochabamba? Sí. No, Omar es de la ciudad de Oruro, pero él está aquí en Buenos Aires y es parte de la congregación aquí de la Iglesia Bautista Maranata.
Él es uno de los hombres que más me ayuda en todo lo que tiene que ver con la comunicación, con los programas de radio. Él es mi compañero en cada programa y es una de las personas que también predica en la iglesia. Él es joven, tiene sus 27 años y enormes deseos de servir al Señor y se está preparando. Yo creo que si el Señor no viene en algún tiempo, él va a ser el pastor por aquí. Amén. Porque tiene ese corazón, esa alma para el ministerio. Amén, hermano. Le comento algo, hermano, que yo estuve viendo sus mensajes que están en Facebook y nos damos cuenta que en estos tiempos la tecnología no ha servido mucho para la predicación del Evangelio. Es una herramienta valiosa que nosotros tenemos en nuestras manos. También nosotros podemos ver que llega a donde nosotros no podemos llegar a pie, pero la comunicación por vía satélite llega a lugares más remotos y podemos utilizar esto en estos tiempos, con esta gran empresa que es la predicación del Evangelio, y sabemos que que el trabajo de nosotros nunca va a ser en vano, que Dios no es deudor de nadie en esta gran empresa y Él es el capitán, el que dirige esta empresa, podemos decir. Así que, de luego, había otro saludo por acá, me fijo. Si hay, eh, a ver, ya les saludamos. Bernardo Lara me dijo, también hay un saludo, dice, buenas noches, pastor. Él es de pastor. Cochabamba, hermano. Él está en Cochabamba. Y él es la persona que sube los videos al YouTube y el video suyo del día lunes, él fue el que lo recortó y lo subió ahí al YouTube. Muy bien. Vamos a rogar que Bernardo Lara... Él también tiene sus épocas aquí. Él tiene sus épocas en la Argentina y está con nosotros en la iglesia, pero ahora está ya en Cochabamba, en este tiempo. Bueno, desde campo. Y hermano, sí, lo que yo le quería decir cuando estamos haciendo un repaso geográfico de la provincia de Jujuy, como verá yo casi conozco todo el ramal, toda la puna, los valles y la quebrada, y no quiero posiblemente a la gente de Palpalá. Ahí prediqué mucho tiempo en la iglesia El Sembrador, Manantial de Vida, y bueno, hasta estuve ahora en la obra nueva que creo que es Emanuel, donde está el pastor Gareca, el hermano Jara, Sí. Así que también ahí por Palpalá y bueno, todos esos lugares, Lozano, Suipacha, en las afueras de la capital de San Salvador, hemos predicado mucho en Alto Comedero, o sea que puedo hablarle palmo a palmo de toda la provincia, y por eso Jujuy ocupa un lugar muy importante en mi corazón, y un poco ahora también es Bolivia, porque por muchos años trabajé en Bolivia, ya serían casi 15 años, 16, y trabajé algunos años en todos los países de Centroamérica también. Por eso quizás algunos de Centroamérica también van a estar mirando. Y bueno, eso es, le quería hablar un poquito porque sé que hoy tenemos un tiempo limitado y quizás otro día vamos a profundizar, pero quería hablar de dos cosas, sobre una persona y después quizás algo de la palabra de Dios. El hombre que no lo conocí personalmente, pero vi con claridad sus huellas en el ministerio es don Roberto Ferguson. Don Roberto Ferguson sirvió en la provincia de Jujuy por muchos años, fue un predicador, un gran instrumento de Dios. Como le dije, no lo conocía a él, pero vi sus frutos, muchas almas salva, muchos discípulos que conocieron el evangelio por él. Y en la casa de él fue donde vivía hermano David Grillman, y yo varias veces estuve ahí, o sea que conozco bastante la historia de este hombre. Pero es impactante su testimonio, su fidelidad al Señor, su vida de santidad, su corazón misionero y la pasión por las almas. Y quizás hay hasta cosas milagrosas que ahora no las voy a hablar hoy, pero quizás en otro encuentro, hasta podríamos hablar de presencia de ángeles protectores y todo, de cómo Dios cuidó su ministerio y cómo Dios usó a ese hombre. Hay algunas historias que casi solo yo las conozco porque
la gente que me la contó años atrás era gente muy mayor, que ya están con el Señor, entonces esas historias me fueron quedando en mi memoria. Pero cosas asombrosas de ese hombre que yo defino su vida en la palabra huella. ¿Eh? Y de eso, hermano, me gustaría hablar, inspirándome en el testimonio de ese hermano que no conocí personalmente, pero me bastó de ver las huellas de su trabajo para hacer animarme más en mi corazón a servir al Señor, ¿no? Entonces yo le quisiera hablar después si usted tiene alguna pregunta o si no podemos planear otro encuentro, pero a mí me gustaría transmitirle a los oyentes o a los que están viendo sobre estas huellas, ¿no? Y yo llamaría ahí 4 o 5 cosas, las huellas y lo que tiene que tener en el equipaje un misionero, ¿eh? Para todos aquellos que están viendo o escuchando y que tienen deseos de la obra misionera, de servir al Señor en el campo misionero, no solamente hay que hablar de héroes lejanos, ahí hay héroes de la fe, hermano, en la provincia de Jujuy, que dejaron sus huellas y grandes ejemplos y son una fuente de motivación para ir detrás de las almas, buscando a los perdidos, poniendo en alto el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación eterna. Entonces, un misionero, hermano, lo primero que debería tener en su equipaje, que yo sé que esa gente lo tenía, es primero la palabra compasión. La palabra compasión aparece en la Biblia varias veces, pero podríamos poner la atención en Mateo 9, del 35 al 37, cuando dicen que el Señor Jesucristo iba por las aldeas predicando el Evangelio y sanaba a los enfermos, porque él vio a la multitud que estaba perdida como ovejas que no tienen pastor. Y entonces vemos que la palabra compasión que el Señor Jesucristo sintió es la misma palabra del samaritano en la parábola. Cuando ve al hombre caído, malherido, dice que tuvo compasión de él, ¿no? Sí. Y el Señor Jesucristo vio la multitud perdida y tuvo compasión, y Él la expresó sanando gente que estaba enferma, de enfermedades físicas, y a veces la Biblia habla de dolencias. Esa palabra dolencias en la Biblia tiene que ver con enfermedades producidas por virus o bacterias, que es diferente a la palabra enfermedad, que es algo que uno ve como una lepra, por ejemplo, ¿no? Sí. Y dice que el Señor también multiplicó para ellos comida, los panes, el milagro de los peces. Esa era otra muestra de compasión, pero la principal muestra de compasión es que Él vino a decir a la gente que se arrepintiera porque el reino de los cielos estaba entre ellos. Un misionero tiene que llevar eso en su maleta, la palabra compasión. La palabra compasión es algo que se define como alguien que está ayudando a otros en el dolor y en la desgracia. ¿Sabe que la palabra compasión, hermano Félix, se traduce como un amor que sale de las entrañas? Hay una definición en nuestra lengua criolla que define bien la palabra compasión, y es un amor que sale de las tripas. Así se puede traducir del idioma griego, que sale de las tripas, de las entrañas, de lo más profundo del ser humano. Y alguien que quiere servir al Señor nunca lo podrá hacer si no tiene compasión por las almas. La palabra compasión también significa que yo voy a ver a una persona en su aflicción, en su necesidad, y no es tener un sentimiento de lástima a la distancia, sino que es la de acercarme como hizo el samaritano, atender la necesidad, cubrir la necesidad, y yo me acerco con compasión al alma afligida y no lo voy a dejar hasta que él no vea la puerta de salida o no pase por la puerta de salida hacia la victoria. Es decir, amén, que yo voy a mostrar compasión cuando acompaño a una persona de ese modo. La palabra compasión significa meterme adentro de la piel del otro para que el otro o que yo sea el otro. El otro y yo somos una misma cosa. Hoy hay un término moderno que es la palabra empatía. Es un término moderno,
pero esa palabra refleja lo que es compasión. Así que para los que nos ven y escuchan y quieren servir al Señor como misioneros, no podrán hacerlo si no tienen compasión. La segunda cosa, a mí me gustaría, hermano Félix, cuando falten unos 5 minutos, algo usted me diga, así Bueno, vamos cortando. Sí, no hay problema. La otra cosa que tiene que haber en la maleta de un misionero, de un servidor del Señor, es la palabra convicción. La palabra convicción, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, él habla allí que da gracias a Dios que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y ahí en el ministerio, esa palabra ministerio es lo que yo puedo hacer por la gente, por mi pueblo. La palabra ministerio es lo que yo hago a favor de las almas. Y Pablo dice, gracias a Dios que me tuvo por fiel, me puso en el ministerio. Y él dice allí que habla acerca de que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y él habla, dice que él mostró su gracia en mí, ¿no? Entonces yo tengo que tener convicción de que soy salvo, de que tengo un Salvador, de que tengo vida eterna, que la convicción de que yo estoy puesto en el ministerio, que aunque sea un hombre indigno, Cristo me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Entonces yo tengo que tener la convicción como predicador, demostrar y demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. No es parte de la palabra de Dios, la Biblia es todo el consejo de Dios. Pablo lo dijo en estas palabras, dice que toda la palabra es inspirada por Dios y dice que es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto quiere decir completo para toda buena obra. Esa es mi convicción, el efecto, la obra que la Biblia hizo en mi vida, el efecto que hace en el pecador. Y la Biblia tiene el poder de traspasar el corazón más duro y más incrédulo. ¿Por qué digo todo esto? Porque los predicadores modernos predican sin convicción. Predican como recitando un poema, como dándole a la gente una poesía. Pero el hombre de Dios tiene que predicar con convicción de que la palabra de Dios es fuego y es un martillo que quebranta la piedra. Cuando hablamos de convicción, estamos hablando de tener la certeza que la salvación que Cristo me da es eterna. La Biblia dice que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Ese es lo que debe predicar uno, no como predicadores que dicen se puede perder, otros dicen es perdible, otros dicen se pierde. No, la salvación que Dios da es eterna. Eso quiere decir que es una vida que nunca termina, que nunca acaba, que no tiene fin. Es esa la clase de salvación. Si usted no tiene esa salvación, usted no lo tiene a Cristo. Por eso dice la Biblia que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Un predicador debe tener compasión y debe tener convicción de que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, convicción de que la sangre de Cristo me perdona de todos mis pecados y tener convicción que la sangre de Cristo tiene poder para salvarme eternamente. Cuando hablamos nosotros de convicción, estamos hablando de que creemos en un regreso corporal del Señor Jesucristo. No vendrá Él en un espíritu. Los ángeles en Hechos 1, 9 al 11 le dijeron a los apóstoles, este mismo Jesús que habéis visto ir, así volverá. Se fue en su carne con su ropa manchada en sangre y Él vendrá y lo identificaremos. Él es nuestro Salvador y yo soy un predicador que tiene la convicción de que Cristo vendrá en forma corporal a buscar a su iglesia que Él compró con su sangre. Compasión, convicción y consagración. Todos los que están oyendo y quieren servir al Señor tienen que tener una vida consagrada. Esa palabra consagrado quiere decir que me voy a entregar en forma incondicional al Señor. Es decir, que yo pongo mi vida para que Él la use como un instrumento y no le pongo ninguna condición, que Él la use como quiera. Y entonces eso me lleva a Romanos capítulo 12, verso 1, cuando Pablo dijo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo,
agradable y perfecto, porque ese es vuestro culto racional. A mí me gusta explicar ese versículo de atrás hacia adelante. Cuando habla de culto racional, significa que no es que escuché un lindo sermón y me emocioné, lloré, fui al frente, tomé decisiones que mañana se evaporan o pasado mañana me olvidé. Un culto racional es un culto pensado, meditado. Si yo voy a servir a Cristo, tengo que pensar bien porque hay un precio que pagar por el servicio. Y vendrán las pruebas, y vendrán las tormentas, y vendrán los tormentos, y si yo le di mi palabra, tengo que seguir firme. Por eso Pablo dice, yo le ruego por las misericordias de Dios. Otro día voy a explicar todo lo que implica la misericordia. Pero él dice, presentáis vuestros cuerpos, porque Pablo cuando escribió eso tenía en su mente la figura del sacerdote del Antiguo Testamento que sacrificaba el animal a favor de la familia o del pueblo porque la ley decía que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Y entonces el sacerdote sacrificaba allí sobre el propiciatorio, pero Pablo dice, ahora no hay animal, ahora es tu vida y mi vida, son nuestros cuerpos que tenemos que presentar en sacrificio. Y ahora dice santo. Esa palabra santo, hermano Félix, es la raíz de la palabra separado, apartado para Dios. Amén. Si yo quiero ser un predicador, un servidor del Señor, tengo que vivir una vida separada para Él. No puedo tener compromisos con el mundo. Aquel que fue tomado por soldado no puede enredarse en los negocios de la vida, dice la Biblia. No puedo tener compromisos con lo terrenal, con lo temporal, con lo material. Yo me separo para servir al Señor, porque mi vida está enfocada en lo espiritual, en lo eternal, en lo celestial. Amén. Y dice Pablo que el sacrificio debe ser santo y agradable al Señor. En otras palabras, a través de mi estilo de vida, yo tengo que agradar a Dios. A esto le llamamos vida cristiana. Sin ir lejos, la expresión vida cristiana significa reflejar la vida de Cristo en mí. En otras palabras, cuando la gente me ve, algo de Cristo tiene que ver en mí. Es esa mi manera de vivir. Entonces vamos de nuevo. Si queremos servir a Dios, necesitamos tener compasión por las almas. Sí. Necesitamos nosotros también tener convicción por lo que predicamos y creemos, y necesitamos también nosotros tener consagración, una vida consagrada. Y ahora le hago una mención sobre sacrificio. Recuerde que me tiene que hacer una seña cuando voy terminando. Sí, sí, no hay problema. Para hablar, estoy citando de memoria, no estoy leyendo la Biblia por razones del tiempo, pero hablando del sacrificio hay que leer allí en Primera de Corintios, capítulo 4, versos 9 al 11, donde Pablo habla sobre el precio que hay que pagar en el ministerio. Y él habla de hambre y que habla de desnudez y que habla de que no tenían ellos morada fija. Dice que muchas veces fueron abofeteados y que tuvieron hambre y frío. Y después él dice que nosotros hemos venido a ser como la escoria del mundo. Entonces cuando yo voy a servir al Señor tengo que saber que voy a hacer un sacrificio, porque voy a ser perseguido, voy a ser maltratado. El mundo no me va a hacer una voz de aliento. El mundo no me va a acompañar con caricias y mimos. El mundo me va a maltratar y me va a tratar como la escoria. Nosotros conocemos la escoria, aquellos que usan la soldadura eléctrica, ¿vio? Que sueldan y luego que ponen ahí el electrodo, golpean con un martillo y lo que cae, eso le llaman escoria. Pero la escoria en la Biblia es otra cosa. La escoria en la Biblia se refiere cuando las legumbres, las lentejas, los porotos, los frijoles, las arvejas, habas, todo eso era puesto en una zaranda y era sacudido. Y el polvo que caía de eso se llamaba escoria. Y ese polvo tenía dos destinos. Uno era ser comido por los chanchos, o cerdos, o cuchi, como le llaman, no sé. Y el otro era ser consumido por el fuego. Y Pablo cuando está hablando que nosotros los cristianos íbamos a ser tratados como escoria, está diciendo que nuestro final, si somos fieles, podemos ser devorados por fiera, como los hermanos en la fe que en el Coliseo romano eran comidos por los perros rabiosos, por los leones hambrientos. Y dice Pablo, o también podemos terminar en la hoguera, como terminaron muchos.
a través de la historia. Entonces, si yo quiero servir al Señor, tengo que estar en serio, tengo que tener compasión, tengo que tener convicción, tengo que tener consagración, tengo que estar dispuesto al sacrificio. Y ahora una palabra más, la palabra evangelismo. La palabra evangelizar nos habla de proclamar, de predicar a viva voz, a voz abierta, no comunicar el mensaje a través de un murmullo. Dice la Biblia en Mateo 5 que el Señor allí en el Sermón del Monte vino y les abrió la boca enseñando. Y había más de 5.000 personas que necesitaban escuchar esa prédica. Entonces había que predicar a viva voz. Cuando el Señor dijo que de nuestro interior iban a correr ríos de agua viva, y eso lo dijo hablando del Espíritu Santo, el versículo anterior habla, dice, y él alzó la voz. Cuando usted lee en Hechos 2, verso 14, en la fiesta de Pentecostés, dice, y poniéndose de pie Pedro y los 11, alzó la voz. Así se predica el Evangelio. Isaías 58:1 dice, alzad vuestra voz como trompeta y predicad a vuestro pueblo sobre el pecado. Entonces hay que evangelizar, hermano, no a modo murmullo. Hay que predicar a viva voz el mensaje del Evangelio, porque estamos rodeados de almas necesitadas. En 1 Corintios 9, verso 16, el apóstol Pablo dijo así, dice ¿cómo es? Dice, me ha sido impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el Evangelio. Esa expresión, ay, dice, esto me va a dar un dolor en mi alma, en mi cuerpo, si yo no predico el Evangelio. Un cristiano tiene que predicar el Evangelio, tiene que estar comprometido con eso. Y ahora, si queda ahí un par de minutos, le voy a hablar de la palabra pasión. De cada una de estas palabras podríamos dar un sermón entero, ¿no? Ahora, la pasión, esa pasión, por ejemplo, en 2 Corintios 5:14, dice Pablo, el amor de Cristo me constriñe. Esa palabra que no usamos mucho, constriñe, quiere decir que el amor de Cristo me impulsa, me empuja, me lleva hacia adelante. Yo pienso en el amor de Cristo y me motivo para el ministerio. Ese amor tan grande me empuja, me impulsa, me lleva adelante, inclina mi vida hacia el servicio. La palabra pasión, para los que escuchan, pasión es una emoción que me impulsa a una acción. Pasión es una emoción que me impulsa a una acción. Así que si soy un hombre con un corazón apasionado por Dios, por sus obras, si tengo en mi corazón pasión por las almas, voy a ser una persona de acción, que es lo que hoy vemos en las iglesias. Lo que habla Hebreos 12:12, estamos viendo días de manos caídas y rodillas paralizadas. ¿Por qué sucede eso? Porque hay hombres y mujeres faltos de pasión, faltos de pasión. Necesitamos, hermanos, vamos a pasar en limpio. Entonces, si queremos servir al Señor, vamos a necesitar compasión, vamos a necesitar convicción, vamos a necesitar consagración, vamos a necesitar sacrificio y pasión. Y por causa del tiempo le dejo para la otra semana la palabra misericordia y la expresión sendas antiguas. Y Jeremías 6:16 dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Y todo esto anterior que dije hoy no se ve casi en las iglesias, porque se han dejado las sendas antiguas. Se ha abrazado el modernismo, se ha abrazado el neoliberalismo a nivel doctrinal y se han escapado de los límites o del molde de la palabra de Dios. Y por eso hoy no vemos casi nada de todo lo que dije anteriormente. Entonces, hermano Félix, en el próximo encuentro vamos a ver si hablamos de esto, de las sendas antiguas, y eso va a traer mucho beneficio y bendición a las almas, a la iglesia, y el andar por las sendas antiguas va a traer mucha gloria y honra al nombre de nuestro Salvador. Muy bien, hermano Héctor, muy lindo el mensaje. Después nos gustaría que nos hable también de Egipto, porque estaba viendo el programa del Facebook, hay una predicación muy linda del tema de Egipto. ¿Quiénes son los que se van a Egipto o regresan? Vuelve así como el pueblo de Israel. No, allá comimos los ajos, comimos los pescados, los melones y todo es más rico en Egipto. Así que la próxima vez vamos a hacer un mensaje también. Claro. Bueno, sí.
¿quiere que le hable de eso? Bueno, sí, con mucho gusto. Ya le iba a hablar ahora, pero yo sé que el tiempo ya va terminando. Sí, sí, pero con mucho Sí, gusto lo sí, vamos a hacer. Solamente para sí, los que no saben, le decimos que en la Biblia Egipto, en el sentido espiritual, es una representación del mundo. Generalmente está asociado Egipto con el estilo de vida del mundo. De allí Dios libertó a su pueblo Israel y Dios nos libertó a nosotros por medio de Cristo, sacándonos del mundo y haciéndonos miembros de la familia de Dios y heredero de la vida eterna. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía es de bien esperar al Salvador. Cristo nos sacó del cielo. muy bien, hermano Héctor. Entonces saludamos a todos los que nos acompañaron hoy, hermano Félix. Sí, exactamente. Queremos saludar también a Cabrera Pérez, nos está viendo. Luego Leonardo Fabián, que estuvo con nosotros. Y habían otros hermanos también. Fabio Anagua, desde Libertador General San Martín. Le vamos a dar un cordial saludo de acá. Luego Hilda Morocho, de Calilegua. Saludos cordiales para Hilda Morocho, una compañera de clase en el bachillerato número 7 de Calilegua. Bueno, queremos decirle, querida Hilda, un lindo recuerdo allá por cuando, como dice vulgarmente, cuando éramos juventud. Así que, Hilda Morocho, muchas gracias por el contacto. Y luego está Fabio Anagua, del Libertador GA San Martín, y todos aquellos que nos estuvieron viendo por este contacto en vivo. Luego tenemos también Cabrera Pérez. Cabrera Pérez. Manda saludos también. Mire, muy, muy lindo el contacto. Así que gracias, hermano Héctor. Será hasta el próximo programa, si así el Señor lo permite. Y queremos decirle que desde acá, esta gran empresa que es la predicación del Evangelio, va a ser predicado siempre por estos medios, los cuatro vientos. Muchísimas gracias y será hasta nuestro próximo contacto para la próxima semana. Yo le aviso el horario y la fecha, le estoy pasando y luego lo publicamos. Muy amable, estimado pastor. Estamos para servirle, hermano. Amén, Estamos hermano. para servirle y que Dios bendiga a todos. Saludamos a todos los que nos acompañaron en esta noche. Dios les bendiga grandemente. Amén, hermano. Muy amable. Hasta pronto.